El precio del Bitcoin se ha disparado y ha alcanzado precios históricos o ha roto todos los récords que tenía anteriormente. Y es que muchas personas están contentas porque están viendo cómo aumentan sus ganancias de las inversiones que tienen en Bitcoin, y también los salvadoreños estamos sabedores que el gobierno, con las reservas de Bitcoin que tiene, está ganando también muchos millones de dólares. Más adelante vamos a ver específicamente la cantidad que está ganando, pero todo se debe a un evento internacional que ha ocurrido últimamente y que ha ayudado a que el Bitcoin se dispare, que dispare el precio del Bitcoin. Así que en este video vamos a ver de qué se trata, cuál es ese evento que ha ayudado a que el Bitcoin se vaya por las nubes y cómo nos estamos beneficiando los salvadoreños, los problemas que han habido en el camino de todo este proceso del Bitcoin en El Salvador, y también las críticas que ha recibido el presidente Bukele, que ahora me imagino que están callados porque ha tenido un gran éxito con esta estrategia del Bitcoin. Así que vamos a ver los titulares que estamos viendo alrededor del mundo las últimas horas por el aumento del Bitcoin. Dice el periódico: el Bitcoin supera los $86,000 impulsado por la victoria de Donald Trump. Al parecer, y todos los medios internacionales y muchos especialistas están acordando en que ha sido la victoria de Donald Trump la que ha impulsado el precio del Bitcoin en el mundo. Entonces tenemos que el Bitcoin rompe su techo de $82,000 impulsado por la victoria de Donald Trump. Vemos un medio de comunicación francés que también está confirmando la noticia de que gracias a Donald Trump, a la victoria de Donald Trump, es que el Bitcoin se ha disparado. Veamos más titulares. Dice: el rally del Bitcoin no encuentra techo tras la victoria de Trump y supera los $82,000. Vean cómo un evento significativo a nivel mundial, que ya sabemos la repercusión mediática, política, económica que tiene la elección del presidente de Estados Unidos, pues estamos viendo cómo este evento internacional está incluso impulsando el precio de las criptomonedas. Es un efecto digno de analizar. Dice: el Bitcoin marca récord de $84,000 impulsado por la victoria de Trump. Otro titular que da la razón o le da lo que es el hecho de la subida del Bitcoin se la atribuye a Donald Trump. El Bitcoin alcanza máximos históricos en medio del optimismo impulsado por Trump. Otro titular de Euronews que estamos viendo por acá: Diario El Mundo, un periódico de El Salvador, también confirma la subida del Bitcoin y dice: el Bitcoin supera los 81,000 y analistas creen que se puede alcanzar hasta los $100,000 por Bitcoin. Eso estará por verse en el transcurso de estos meses que faltan. El diario dice: fortuna de Elon Musk aumenta 15 millones por victoria de Donald Trump. Vean, aquí me voy a detener un poco, y es que ya lo avisaba yo antes en la transmisión en vivo que hice hace unos días, donde yo les comentaba que el hecho de que Donald Trump haya ganado la presidencia, eso había hecho que Elon Musk ganara 15 millones de dólares. Y no es una noticia inventada, es algo real. De hecho, no solamente Elon Musk ganó eso, sino todos los accionistas, todos los inversionistas que tienen acciones compradas en la bolsa de valores. Todas estas acciones aumentaron su valor de golpe y están ganando mucho. Muchos empresarios, muchos millonarios están ganando mucho dinero porque están viendo que sus empresas están aumentando su valor únicamente por el hecho de que Donald Trump haya ganado la presidencia. Y se los voy a ir explicando poco a poco con una noticia que también la vamos a ver, para que ustedes vean a ciencia cierta qué es lo que motivó la economía o qué es lo que hizo clic en la economía cuando Donald Trump ganó la presidencia. Así que poco a poco vamos a ir viendo lo que tenemos acá de información. Vean el precio cómo está actualmente. Estamos por los $87,000 el precio del Bitcoin. Esto es al momento en que yo grabo este video, obviamente. Entonces tenemos que ha subido demasiado. Recuerdo que hace unas semanas Shin Fujiyama, que es
un altruista que anda corriendo, parece que desde Estados Unidos, 3.000 kilómetros hasta Honduras, pasó por El Salvador y el presidente Bukele le regaló 2 Bitcoin. Y aquí mostré yo la noticia y estábamos hablando de que en ese momento eran alrededor de $140,000 o un poco menos, porque el Bitcoin rondaba más o menos los $70,000. Si Shin Fujiyama no retiró esos Bitcoin o no los convirtió a dólares, hoy ya tiene básicamente, imagínense, más de $30,000 más en 2 semanas. En 2 semanas ganó $30,000, más o menos, porque estamos hablando de $87,000 por Bitcoin y subió por Bitcoin 17,000, entonces más o menos $32,000 ganó en 2 semanas Shin Fujiyama con los 2 Bitcoin que le regaló el presidente Bukele para la construcción de las escuelas, o ese es básicamente el objetivo que él tenía con andar corriendo estos 3.000 kilómetros. Entonces vemos cómo repentinamente estos días, a raíz de la victoria de Donald Trump, el Bitcoin se ha ido por las nubes. Estas son las propuestas que tenía Donald Trump, que había hecho a los ciudadanos estadounidenses. Estas son las promesas de campaña de Donald Trump y las que nos dan una respuesta de por qué el Bitcoin y todas las acciones de las empresas, la bolsa de valores, subió automáticamente con la elección del presidente Donald Trump, del ahora presidente, mejor dicho, presidente electo, porque aún no llega a la Casa Blanca, eso será hasta el 20 de enero. Veamos, él había prometido eliminar los impuestos. Esto no es que ya no va a pagar impuestos la gente en Estados Unidos. No, son algunos impuestos los que él había prometido quitar, y dice el presidente electo ha desplegado una serie de exenciones fiscales selectivas. Por eso les digo, no son todos los impuestos, como la eliminación de los impuestos federales sobre las propinas, las prestaciones de la seguridad social y el pago de horas extras. Al final, la gente dice de que este tipo de medidas básicamente ayudan más a aquellos que tienen más dinero, a los empresarios, a los millonarios, porque eso les permite ahorrarse más dinero, y también al Estado, que le permite ahorrarse más dinero. Lo que sucede acá es que muchas veces algunos capitalistas creen en la teoría del rebalse, o sea que mientras más dinero tienen los millonarios, pueden abrir más empresas, más puestos de trabajo, y básicamente esas ganancias que obtienen llegan hasta la población a manera de empleos, de mejores productos, de productos más baratos, mayor competencia, reducción también de la inflación, o sea, lo que estoy mencionando, productos más baratos. Entonces, esto ha creado optimismo de que Donald Trump va a cumplir estas promesas. Quiere decir de que va a haber más empleos, va a haber una mejor economía, van a eliminarse los impuestos, y esto ha hecho que la gente empiece a invertir en aquellas empresas que consideran ellos que van a subir su valor en el transcurso de unos años, y por eso es que hemos visto el aumento del valor de las acciones y también del Bitcoin. Dice que va a reducir los precios también, esa fue una de sus promesas. También invertir en empresas estadounidenses. Vean cómo él ha prometido una serie de cuestiones meramente económicas, o básicamente son estímulos a la economía. Casi solo su propuesta se basaba en la economía, porque es lo que más está golpeado hoy en día alrededor del mundo. Entonces ven cómo la gente está con optimismo, tanto así que están invirtiendo en Bitcoin, están invirtiendo en la bolsa de valores, esperando a ver retornada esa inversión en un par de años. Y por eso es que han aumentado los valores de las acciones y del Bitcoin. Algo que es digno de mencionar es que El Salvador estaba atravesando una serie de problemas, o ha atravesado, mejor dicho, una serie de problemas para poder llegar hasta este punto donde básicamente el mismo Bitcoin le ha dado la razón al presidente Bukele. Y es que el Fondo Monetario Internacional le había dicho que era clave el tema del Bitcoin para lograr un acuerdo con El Salvador.
El Fondo Monetario Internacional es una institución que da financiamiento a los países para poder desarrollar ciertos proyectos de beneficio para los ciudadanos de esos países. Acá El Salvador no es la excepción y siempre se ha tenido que recurrir a este tipo de préstamos para poder hacer proyectos grandísimos aquí en el país. Entonces el presidente Bukele básicamente le estaba poniendo trabas el Fondo Monetario Internacional para poder darle este financiamiento. El FMI le dijo: si no te haces cargo de los riesgos que trae el Bitcoin, entonces no hay acuerdo y no vamos a poder financiar a El Salvador. Otra cosa que le dijo es: si no se eliminan los escalafones de salud y educación, no hay acuerdo. Básicamente era una petición que desde ya hace tiempo le estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional. Y si no me creen, pueden ver un video que yo hice hablando sobre la verdad acerca de los escalafones, que hace un par de meses el presidente Bukele comunicó que se iban a eliminar para el próximo año, para el 2025. Ahí explico con evidencias, con pruebas, que el Fondo Monetario Internacional era el que le estaba exigiendo al presidente Bukele que quitara los escalafones. Entonces, asimismo, le estaba diciendo que tenía que haber una estrategia para poder mitigar los riesgos que trae el Bitcoin a El Salvador, a la economía de El Salvador. Y ahora vemos cómo el mismo Bitcoin le ha dado la razón al presidente, porque básicamente el FMI no creía viable o veía que no podía ser viable el hecho de tener dos monedas en el país, y ahora estamos viendo cómo el Bitcoin le está dando ganancias multimillonarias a El Salvador. Vean, esta es otra de las noticias que circuló hace unos meses y con la que se agarraban los opositores para criticar al presidente Bukele. Recordemos que cuando él inició su primer periodo, el primer mandato como presidente, él poco a poco se fue desarrollando en su mandato, llegó la pandemia y luego de la pandemia fue que él se metió a esto del Bitcoin, empezó a ver que era una moneda que nos podía dar la libertad financiera. También tengo un video sobre la libertad financiera en El Salvador, pero fue una moneda que desde su adopción acá en El Salvador fue algo muy criticada. Y es que todos los opositores, obviamente, esos que critican todo lo que hace el gobierno, estaban criticando de por qué se estaba adoptando una moneda que no tenía valor, que no tenía respaldo en oro, como sí lo son otras monedas, como el dólar, por ejemplo. Pero por qué no se le estaba dando prioridad mejor al dólar y por qué se estaba adoptando el Bitcoin. Entonces él prometió incluso crear Bitcoin City, que es una ciudad donde se iba a minar el Bitcoin, que iba a estar ubicada en el oriente del país. Y después de ese anuncio que él hizo, incluso mostró una maqueta y se mostró cómo iba a quedar el proyecto, pues vino una persona a decir que era el primer ciudadano que iba a tener Bitcoin City. Lo que esta persona quizás no esperaba es que aún faltaba financiar ese proyecto, y no era un proyecto fácil de financiar, obviamente, porque estamos hablando de crear básicamente desde cero toda una ciudad tecnológica. Entonces la persona se aburrió de estar esperando Bitcoin City y se fue de El Salvador. Él se había autonombrado como el primer ciudadano de Bitcoin City, pero luego se fue para ya no estar esperando a que construyan Bitcoin City. Y es que sí, se tardó el presidente, o se está tardando en cumplir esta promesa de Bitcoin City, pero hay que entender también que El Salvador no es un país de grandes recursos, no es un país que tenga recursos ilimitados como otros, ni siquiera recursos naturales como lo son el petróleo o gas natural. No, apenas aquí nosotros tratamos de salir adelante con la economía. Y también los gobiernos han hecho lo mismo, todos los gobiernos, no hablo solo de Nayib Bukele, sino todos los anteriores, a base de préstamos han tenido que financiar los gobiernos. Entonces no somos un país que tenga muchos recursos y por ende no se puede echar a andar un proyecto como este de la noche a la mañana. Vemos este otro titular que dice: a 3 años de Bitcoin, El Salvador, ¿qué tanto se usa la criptomoneda en ese país? Y aquí hay que ser sinceros. El Bitcoin casi no se usa dentro de la población salvadoreña. Son pocos los que todavía tienen su Chivo Wallet y los que todavía están metidos en esto del Bitcoin, que están invirtiendo,
son pocos los salvadoreños. Ya no se diga aquellos que pagan ir a un restaurante o a algún hotel o lo que sea, que paguen con Bitcoin, pues eso se ve muy poco. Básicamente solo los extranjeros que vienen y traen sus Bitcoins son los que pueden pagar, porque hay una ley que obliga a los establecimientos a recibir Bitcoin, a recibir pagos con Bitcoin. Entonces, básicamente es algo que ya no se usa acá en el país, pero es porque la gente no ha tenido como la educación suficiente para comprender este tema. Incluso han caído mucho en algunas series de estafas que han habido de parte de gente sin escrúpulos que ha buscado hacer este tipo de delitos. Entonces la gente no le veía como la utilidad al Bitcoin, y ahora sí se están arrepintiendo de no haberse metido desde antes, porque hemos visto cómo ha crecido. Solo veamos ahora $87,000 cada Bitcoin, cuando en aquel entonces, recuerdo que después de la pandemia andaba por los 45,000. Es un aumento radical, de verdad demasiado elevado. Puerto de Bitcoin City recibe la mayor inversión privada de la historia de El Salvador. También este titular, cabe mencionar el hecho que Gilport, la empresa de inversión privadas que siempre construye lo que son los puertos marítimos en diversos países, está apostándole a El Salvador con una inversión de más de $1,600 millones. Por aquí está la noticia, y esto lo traigo porque allá en Oriente, en este puerto de la Unión, es que se había también prometido de que como parte de Bitcoin City se iba a crear este puerto. Entonces apenas ahorita se tiene la inversión para el puerto. Creo que se iba a empezar a construir en diciembre de este año, si no mal recuerdo. Entonces habría que esperar la construcción de este puerto, y habría que esperar si hay financiamiento también para iniciar la construcción de Bitcoin City. Aún no se sabe, pero al menos ya está ahí el puerto que ya va a empezar a ser construido. Y bueno, por aquí algunos memes que la gente comparte, porque obviamente el Bitcoin está por las nubes en estas últimas horas. Y ahí dice, al menos si no compra todo Centroamérica, voy a comprar Guatemala con lo que me da el Bitcoin. Porque lo que todo el mundo está esperando ver es esas ganancias multimillonarias. Veamos, así tenemos hasta este día que estamos a 11 de noviembre, así están las ganancias de El Salvador en su cartera de Bitcoin. Según lo que ha invertido, los números que están en verde son la ganancia. Casi llega al 100% de las ganancias, o sea, casi el 100% de lo invertido lo tiene en ganancia. Y las ganancias son $133,598,719. O sea, $133 millones son la ganancia que tiene hoy por hoy El Salvador con el Bitcoin. Obviamente, siempre recalco esto, son ganancias virtuales, porque mientras el Bitcoin siga en la wallet del gobierno, está expuesto a la volatilidad, o está expuesto a que de la noche a la mañana, así como sube el Bitcoin, así también puede bajar por algún evento internacional que podamos tener. Recuerdo que cuando fue el anuncio de la Tercera Guerra Mundial, que todos andaban desesperados porque se iba a reventar la guerra por el problema con Rusia y Ucrania, también el Bitcoin bajó. Entonces, así como sube, también puede bajar y puede disminuir esa ganancia virtual que tiene El Salvador. Ya no pueden ser 133 millones, sino que menos, o también podría subir aún más. Como dicen los expertos, puede llegar a los $100,000 el Bitcoin. Entonces ahí tendría mayor ganancia El Salvador. Pero hasta que el presidente Bukele no retire o no cambie este Bitcoin a dólar, entonces las ganancias siguen estando expuestas a la volatilidad de la moneda, de la criptomoneda. Entonces, bien, hasta aquí llego con esta información. Espero que haya sido de su utilidad y que les haya gustado este nuevo formato de videos. Por favor, suscríbanse al canal, compartan este video con su familia y amigos y dejen su like
para así ayudarme y poder traerles más videos, traerles más noticias, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Así que muchas gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.